Hola, ¿qué tal Venezuela? Tengan un feliz viernes y adelantado, un feliz inicio de semana. Aquí nos encontramos en La Patilla TV, gracias por compartir con nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema muy esencial sobre un problema que se está llevando a cabo en el país, uno de los tantos. Y es que quizás usted alguna vez ha tenido que ir a la farmacia a buscar una medicina y no la encuentra, ha tenido que acudir a las redes sociales, a los servicios públicos de los medios de comunicación social para poder conseguir el medicamento. Hoy acá en La Patilla TV nos acompaña Freddy Ceballos, quien es el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Muchísimas gracias, señor Freddy, por haber venido hasta acá y compartir con nosotros. ¿Qué está pasando actualmente en el sector farmacéutico? ¿Qué está pasando que los ciudadanos no pueden conseguir la medicina, sino tienen que hacer un viacrucis para poder obtener un medicamento? Bueno, se demuestra a través de ese paseo que dices tú que tienen los ciudadanos, sobre todo que se está dando los fines de semana. La gente pone el ejemplo, ¿qué está pasando en el interior? Que pasa aquí no, el interior del país está en Caracas los fines de semana buscando medicamentos. ¿Cuál es la situación? Pues que tenemos un 85% de fallas en el mercado. Y sobre todo te quiero mencionar algo, es que dice, no, es que los laboratorios salieron en vacaciones, eso es falso. Los laboratorios, cuando trabajan de una manera planificada y programada, se producían en julio, en abril, en marzo, los medicamentos que íbamos a utilizar a finales de año y a principios de año. Pues lamentablemente ya eso no lo estamos viviendo. Entonces, esa situación nos ha llevado a lo que vivimos actualmente. Nosotros cuando teníamos un nivel de falla de un 15%, eso para nosotros era, bueno, irrelevante, una locura. Imagínate tú ahora que tenemos un 85% y cantidad de factores que afectan esta situación. ¿Cómo llegamos a esta vicisitud, señor Freddy? Bueno, lamentablemente uno ha sido la liquidación de divisas, pero tú sabes que la mayoría de los insumos que utiliza la industria nacional y la industria que produce también en el país, pero que es exterior, son divisas, ¿verdad? Porque todos los insumos son importados, o la mayoría de los insumos son importados. Entonces, ¿qué hacer ante una situación donde te dicen, bueno, es que bajó el precio del petróleo? Nosotros no hemos visto ningún país exportador de petróleo que se esté muriendo gente por falta de medicamentos y por falta de alimentos. Y esa es la realidad. Nosotros que trabajamos en la farmacia estamos viendo que se saca la basura en los mismos edificios donde están nuestras instituciones y lamentablemente revisan la basura en ese momento. O sea, ya no es solamente en la panadería, ya no es en todos lados estamos viendo esta situación. ¿Y qué es lo que nos lleva a esto? Pues lamentablemente el grave desabastecimiento que tenemos. Y lo que más nos preocupa es que el Estado venezolano sigue insistiendo que el problema que tiene con los medicamentos es un problema de distribución. Aquí tiene que llegar un funcionario público que se pare de frente y le diga al gobierno, mira, la situación es esta, el problema es de abastecimiento de medicamentos, es abastecimiento, el problema no es distribución, y olvidarse que si del CIAMED, del 0800 Salud, ya que tú me llamas por teléfono y yo te doy medicamentos, eso hay que desecharlo, señores. Ese no es el problema que tiene el país y las malas políticas públicas establecidas. Señor Freddy, de acuerdo a temporadas o de acuerdo a fechas, ¿cómo se ha venido agudizando este problema? Es decir, ¿empezó desde qué año? ¿Qué información maneja sobre eso? Mira, esta situación es grave desde hace varios años. No es que me van a decir que esto hace 2 años, que es el precio del petróleo, y te insisto en esto y soy reiterativo, porque es que cuando el valor del precio del petróleo sobrepasaba los $100, teníamos los mismos problemas que tenemos ahorita, quizás un poquito menos, pero seguíamos teniendo problemas de abastecimiento de medicamentos, problema de gerencia, hermano. Es un problema de cómo se compran las cosas, es un problema que todavía, a pesar de la denuncia que nosotros hicimos, se venden medicamentos robados del Seguro Social, se los venden a los pacientes. Esa denuncia la hicimos nosotros, chequeen los inventarios, eso se vive en este momento en el país. Es un problema de que no quieren aceptar la grave situación que estamos viviendo. Y ahorita que hay nuevas autoridades, comuníquense. Es un problema de sentarse con las empresas y decirle, yo me comprometo, yo asumo la responsabilidad de liquidarte tanto mensual para que tú de alguna manera me proveas tales medicamentos y dejar de generar dinero y trabajo en otros países cuando aquí podemos producir. Señor Freddy, ¿qué está pasando en las clínicas? Ya no solamente son los ciudadanos que no pueden conseguir los medicamentos, ahora las personas van a las clínicas y los doctores están pidiendo a los pacientes que traigan sus propios medicamentos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que lamentablemente ellos tampoco los consiguen. Ya las clínicas están viviendo la misma situación y súmale a esa grave situación que ya tienen la situación de los insumos médicos. Ahora tienes
hay tal tristeza que cuando a veces consigues el medicamento, entonces no consigues el insumo que necesitas para de alguna manera, si te van a realizar una operación electiva, pues tampoco consiguen los insumos médicos. Un sector que ha sido muy maltratado, y la Federación Farmacéutica lo ha denunciado, el sector de los insumos médicos. O sea, liquidaciones que nunca llegan, y personas que necesitan y requieren estos insumos médicos, pues lamentablemente no pueden accesar a ellos. Y tú los ves que a nosotros también nos llaman a la Federación por los insumos médicos. Te estoy hablando de sonda, de aparato, de todo. Y sobre todo, cantidades de instrumentos que nosotros no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque tampoco hay repuesto. Es que todo eso está concatenado, todo el diagnóstico está hecho. Mira, uno está cansado de que el Estado venezolano siga diagnosticando. No pasan a la etapa de tratamiento, que es las verdaderas decisiones que deben tomar. Y esa toma de decisiones es evidente que es en este momento, porque no podemos seguir esperando que la solución es política. Nosotros podemos pasar por una solución política, pero los que se están muriendo hoy no pueden esperar esa solución política. Si nos fuéramos a un listado de patologías, ¿cuál es la que se está viendo más afectada para conseguir los medicamentos? Esa falla de medicina, por ejemplo, ¿cuáles son las que están más complicadas de conseguir? Yo, por ejemplo, le refiero brevemente un caso. Mi padre que falleció días atrás, él tenía un tratamiento que tenía que tomar Eutebrol, y tuvo que parar el tratamiento por no conseguir el Eutebrol a tiempo y por no conseguir litio, por ejemplo. Bueno, fíjate tú, ojalá aquí se documentaran los casos. Nosotros tuvimos una reunión una vez con una parte del sector médico y le pedimos que documentaran los casos. Eso que tú estás mencionando, de que no consiguen los medicamentos, ha llevado a esa situación. Nosotros tenemos pacientes que se han suicidado porque no tienen medicamentos para la patología del sistema nervioso central, que es uno de lo que tú estás mencionando, carbonato de litio. ¿Por qué? Porque esas personas pueden ser muy depresivas, pueden ser esquizofrénicos, pueden ser unas personas que pueden intentar suicidio, y eso ya ha sucedido en el país. Entonces, de esa patología sistema nervioso central pasamos el programa, y sigo mencionándote medicamentos, pero entonces baja hipertensión arterial, baja cardiovascular, baja en estos momentos a lo que es la parte de diabetes. ¿Okay? Gracias a Dios llegó algo para la tiroides, que lo mantenemos ahorita en este instante. Antibióticos. Ahorita ojalá empiecen a llegar los antibióticos. Llegó un poquito de algo, pero ¿cómo llega ese poquito? Cuando tú te metes en el sistema y buscas el medicamento, evidentemente pides cierta cantidad. Cuando vas a volver a pedir, ya no hay medicamentos tampoco de esa patología que tú estás tratando. Te llega esa cantidad de medicamentos, que es muy poca. El paciente desesperado quiere comprar, evidentemente, esa crítica que hace el Estado venezolano. No es que compran demasiado, no es que no compran demasiado. Es que cuando una persona consigue un medicamento, por Dios, quiere garantizarse 3 y 4 meses de tratamiento. ¿Entiendes? Nosotros vemos llorar a los pacientes en las puertas de la farmacia, desesperados en las puertas de la farmacia. Personas que llegan patología del asma. Tú has de creer que aquí no hay broncodilatadores. Esas personas llegan ahogadas a las puertas de la farmacia, y que nosotros no tenemos nada que ofrecerles. Nos llegan pacientes que tienen problemas de próstata, esos viejitos. Y yo trato de explicarle a veces, mire, es que no hay EPROS, no hay Secotés, y no lo entiende. No, yo necesito, es que no puedo orinar. Eso lo estamos viviendo hoy en día en Venezuela. ¿Cómo están haciendo los pacientes con cáncer? Bueno, fíjate tú, en comunicación que tuve con médicos y con gente que trabaja poniendo los tratamientos, me mencionaba una colega, me dice, mira Freddy, yo ponía tantas quimios, estoy poniendo menos de la mitad. ¿Qué te indica esto? No es que no hay pacientes, es que no hay medicamentos. Entonces hay ciertos medicamentos que se acceden, pero otros no. La farmacia de alto costo tiene un nivel de fallas importante. Badán tiene también nivel de fallas importantes de medicamentos para quimioterapia. Entonces, ante esta situación, ese tratamiento se paraliza, y eso es sumamente grave. Esos tratamientos no pueden ser paralizados. Nosotros aquí trabajamos con cócteles. Si de ese cóctel, por decirlo de alguna manera, falta un medicamento, no puedes accesar al tratamiento, y esa es una realidad que se está viviendo. Y no solamente eso, tiene las personas que tienen cualquier cantidad de patologías de alto costo, y esto debe tener un tratamiento especial. Entonces aquí tiene que haber programación, tiene que haber planificación, tiene que haber comunicarse con los sectores, o no los sectores, la Organización Mundial de la Salud, que provee a través de ciertas instituciones los mismos medicamentos. Los pedidos deben ser con suficiente tiempo. ¿Quién compra los medicamentos en el país? Eso también nosotros tenemos que ver. ¿Hay personas preparadas comprando los medicamentos en el país? ¿Han acabado con esa grave corrupción que tenemos en el país en la compra de medicamentos? A propósito de eso, ¿han sido llamados ustedes a alguna mesa de trabajo o a alguna mesa para buscar solución a esta vicisitud? ¿Se ha podido reunir usted con entes gubernamentales para buscarle salida a esta crisis? ¿Cuál ha sido el feedback? Mira, lamentablemente en este país, decir verdades
decir verdades, o cuando tú dices las verdades y le expresas al país lo que está sucediendo, pues lamentablemente pareciera que te execran. Nosotros, cuando nosotros tenemos una crítica en la Federación Farmacéutica, inmediatamente nos comunicamos, vamos a acercar a la persona en qué creen ellos que nosotros no lo estamos haciendo bien. Evidentemente esto no es lo que hace el Estado, esta no es la política del Estado. Pero sin embargo, en diciembre tuvimos una reunión con el presidente del SUNDE, pero no te imaginas cuánto nos costó esa reunión. Recibimos la ayuda de parte de la Asamblea Nacional, de la bancada oficialista, bueno, nos hizo el trámite, nos reunimos con la gente de Abastecimiento Soberano, te estoy hablando de diciembre, porque yo le estaba pidiendo una entrevista al vicepresidente Aristóbulo Isturi, tuve un año y nunca pude hablar con él, Con el presidente del SUNDE, bueno, nos comunicamos en diciembre, quedamos en una mesa técnica que todavía no se ha hecho la reunión, pero lamentablemente si yo te digo que tuvimos esas reuniones en diciembre, pero no ha sucedido nada hasta el momento y esperamos, ayer le pedimos una entrevista al nuevo vicepresidente para volver a echarle el cuento de la situación que estamos viviendo en el sector, que se están quebrando las farmacias, que se te están muriendo los pacientes, que hay que tomar acciones muy limitadas a cierto sector, que tiene que tomar en consideración los pacientes de patologías de alto costo, todas estas cosas se las estamos diciendo, o se las vamos a decir. Señor Freddy, usted tocó un punto, el costo. Se supone que en una economía libre debería haber medicamentos de diferentes calidades. Obvio, la calidad debe ser la óptima, evidentemente, pero quizás debe haber precios para todo tipo de público. ¿Cómo estamos ahorita con el tema de los costos de lo que llega o de los medicamentos que ingresen al país? ¿A qué precio van a venir? Bueno, fíjate tú, ahorita acaba de llegar un laboratorio al país. Yo no lo conocía, yo lo estaba viendo en el sistema donde hay medicamentos que cuestan 30.000 bolívares, que cuestan 25.000 bolívares, y evidentemente cuando un sueldo mínimo no te da a ti para pagar un medicamento, ¿cómo le vas a dar salud al pueblo venezolano? Existen otros medicamentos, ¿verdad? Pero el día que esos no estén, la gente tendrá que irse a esos medicamentos que están sumamente caros. Pero bueno, algunos dirán, bueno, al menos podemos conseguirlo, pero aquellas personas que pueden accesar esos medicamentos somos muy pocos los que podemos accesar esos medicamentos, o tú puedes traer medicamentos de afuera, que es lo que está haciendo mucha gente, el que puede, o aquel que hace el sacrificio. Aquí hay gente que ha tenido que vender activos para tratar de salvarle la vida a uno de sus pacientes, porque lamentablemente no tiene cómo hacerlo, o es mentira lo que estamos diciendo. No es mentira. Señor Freddy, también hablamos cómo están haciendo las farmacias con el tema de su logística, sus empleados, el tema de los costos operativos. Mira, aquí nosotros tenemos las farmacias quebrando. Nosotros llevamos alrededor, en 6 estados contabilizados, solamente a diciembre, 48 farmacias quebradas. Y te voy a decir algo que es muy importante. Ahí estás afectando la disponibilidad, el que tú puedas asomarte a la ventana de tu casa y ver, mira, está abierta la farmacia de la esquina, que te garantizaba a ti tu tratamiento. Aquí en Venezuela, fíjate tú, aquí hay una farmacia por cada 7.000 habitantes. En otros países de Latinoamérica hay una farmacia por cada 3.000, y en países muy desarrollados, como ha desarrollado el sector farmacéutico España, hay una farmacia por cada 2.000 habitantes. Y aquí vamos a peor. No te extrañe que a finales de año tenemos una farmacia, ¿verdad?, por cada 8.000, por cada 9.000 habitantes. Ese no es el deber ser, porque disponibilidad es que tú tengas acceso a ese medicamento cuando sales a la puerta de tu casa. Están acabando con las farmacias independientes porque lamentablemente establecieron unas políticas públicas que no le dan margen a la farmacia para que subsista, siendo la farmacia independiente el 85% del mercado. ¿Cuál considera usted que debe ser la solución para resolver este problema? Y de no solucionarse, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál puede ser la consecuencia más crítica? ¿Y en cuánto tiempo podríamos, ojalá no sea así, a mí no me gusta vaticinar situaciones negativas, pero en caso de que eso no se corrija, ¿cuáles son las consecuencias más críticas que pueden padecer los venezolanos y en cuánto tiempo? Aquí la consecuencia crítica ya la tenemos no siquiera en la puerta, ya pasó el pasillo. La condición que tenemos crítica, que usted mencionando, es que se está muriendo la gente por falta de medicamentos. La condición crítica es que las empresas se han ido del país. La condición crítica es que no haya abastecimiento de medicamentos. Y el Estado venezolano insiste que el problema es de distribución. Aquí tiene que llegar un funcionario público que se le pague al tren ejecutivo del país y le diga, mira chicos, aquí hay problemas de abastecimiento de medicamentos y de producción. Olvidarse del CIAMET, olvidarse del 0800 Salud ya, olvidarse que si te quiero poner un récipe para que busques medicamentos. No, señor, es abastecimiento de medicamentos. Tiene que haber medicamentos para poder distribuirlo. Si tú no tienes que distribuir, ¿cómo me vas a decir que el problema es de distribución? Pero los funcionarios que están entrando, sobre todo ahorita, tienen que decir, mira, esta es la situación que estamos viviendo y vamos a solucionarlo. Establece el convenio con la industria.
¿Dentro de la federación han considerado a nivel jurídico tomar alguna acción de alguna demanda o alguna denuncia contra el Estado por no garantizar los medicamentos a los ciudadanos? Mucho de eso se ha hecho, pero lamentablemente eso no funciona. Aquí las denuncias se van al mar. ¿Okay? Aquí tenemos que decirle a los pacientes lo que ya están haciendo. Los pacientes han salido a manifestarse. No sé si viste una acción que realizamos nosotros en conjunto con Codevida, donde salieron los pacientes a decirle al mundo, al país, mira lo que nos está pasando. Las madres del hospital de niños salieron y se expresaron. Los pacientes que tienen diversas patologías salieron y se expresaron. Los pacientes con cáncer, los pacientes hipertensos. Lo que tenemos que nosotros lograr es que el gobierno escuche. Aquí estamos asesinando gente todos, porque o ustedes los periodistas no saben transmitir lo que nosotros queremos, o nosotros no sabemos decirle a la gente lo que está pasando, o lamentablemente tenemos un gobierno que no escucha ni oye. Entonces todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y por eso estamos aquí tratando de decirles, mira, esta es la situación que estamos viviendo, pero sobre todo hay que involucrar al paciente. Ya el paciente está en la calle. Me queda un minuto para despedir, señor Freddy. Tengo entendido que la federación está en un proceso, en unos comicios. ¿Qué nos podría decir brevemente cuándo serían llevadas a cabo estas elecciones y qué nos puede decir cómo va ese proceso? Bueno, mira, excelente, felicito a la Comisión Electoral Central, ha hecho un extraordinario trabajo. Yo convoco a todos los farmacéuticos del país a expresarse el 18 de febrero, todos a votar, y aquellas personas que quieran postularse, que creen que gozan del aprecio y del respeto de todos los farmacéuticos, postúlense, que eso es lo que engrandece un gremio farmacéutico, eso es lo que engrandece a cualquier gremio, que todo el mundo se exprese, que todos se postulen, que gocen del respeto de los farmacéuticos, y tenemos que dirimir nuestras diferencias en las mesas electorales como debe ser. Muchísimas gracias, Freddy Ceballos, gracias por haber compartido acá estos minutos acá en La Patilla TV. Recuerde que cualquier de estas y otras informaciones usted las puede apreciar a través de nuestro portal en internet www.lapatilla.com. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Trabajamos Eduardo Ríos en la cámara y quien tuvo el placer de acompañarlos, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Feliz día. Para más información ingresa a www.lapatilla.com o visita nuestras redes.